universidades europeas aquí presentes. De Francia son 22 y creo que es por primera vez el récord de participación de universidades francesas. Agradecer su presencia, su interés y su confianza hacia las universidades europeas, porque yo creo que si agregamos todos los países de la Unión Europea, Europa es el primer destino de estudios superiores para los colombianos. Hace poco Günther habló de los 2.700 colombianos que están estudiando en Alemania. En Francia nos estamos acercando a 4.000. Por la primera vez este año vamos a superar, creo, la cifra de 2.000 nuevos estudiantes este año. Si agregamos los otros países europeos, con Inglaterra, con Italia, España, son mucho más numerosos en Europa que en Estados Unidos. Porque a veces la visión es un poco distorsionada. ¿Y por qué tanto interés para Europa? Yo creo que hay varias razones. Hay una que es, en muchos países, creo que es el caso de Alemania, es el caso de Francia, los estudios son mucho más baratos que en otras regiones del mundo. Porque para nuestros países la educación no es una mercancía. La educación es un derecho y cada país europeo con su propio sistema, pero creo que en esa filosofía realmente el Estado ayuda a los estudiantes a hacer sus propios estudios. Y en nuestro país, más o menos, el costo de inscripción para un año, cualquier que sea el nivel de estudio, más o menos 500 euros. Ustedes pueden comparar con lo que vale en universidades comparables en Estados Unidos o en Colombia, claro. Y para mí realmente es una alegría que ese evento que nació hace algunos años fue una iniciativa franco-alemana o germano-francesa, porque aquí tenemos una cooperación fuerte entre nuestros dos países. Tenemos otra iniciativa que nació hace 5 años, que es el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño, y tal vez piensen un poco en eso. No es una casualidad que estamos juntos en temas como la educación y como la defensa y promoción de los derechos humanos, porque la educación no es solamente, claro que básicamente es tener conocimientos técnicos, académicos, pero también es la formación del ser humano, y creo que esos valores que estamos promocionando en Europa también es el corazón de la educación. Es importante que países que en la historia fueron enemigos, responsables de guerras importantes, ahora desde 70 años están un poco como la locomotora de la integración europea y promoviendo esos valores. Entonces, yo espero que van a tener la posibilidad aquí de, bueno, aprender un poco más sobre la oferta de todas esas universidades europeas. Yo quisiera también agradecer a la Alianza Francesa, que es un socio muy importante para nosotros, porque si es verdad que hoy para estudiar en Francia ustedes pueden hacerlo en inglés, pero creo que es importante también aprender francés para tener un idioma más. En ese mundo globalizado creo que es importante para ustedes hablar por lo menos tres idiomas, y la Alianza Francesa es importante para nosotros para ayudarnos a dar esa formación en francés para los estudios en Francia. Quisiera también agradecer a todos nuestros socios colombianos, al Ministerio de Educación, a Colfuturo, Conciencias, al ICETEX. Hace poco tuvimos en el mes de junio la visita de nuestro primer ministro. Firmamos muchos acuerdos en materia de cooperación universitaria, científica, de innovación. Estamos muy felices porque hace poco con la ministra de Educación lanzamos la primera etapa del programa Pilo Paga en Francia, con 97 becas en Francia, 3 en Corea del Sur. Creo que es una buena repartición entre Asia y Europa. Gracias.
Muchas gracias, señores embajadores. Como siempre, la tradicional corte de cinta que marca el inicio de esta octava edición de Europosgrados para que el público pueda seguir a la muestra. Por favor.